Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Yo quiero quitarme la careta. Lo que vamos a hacer hoy... Sí. Bueno. Hay que contarlo. Va a admitir lo que estamos haciendo, ¿no? El error. Por un motivo que la verdad es que no comprendo, porque llevamos 163 episodios con este y no había ocurrido antes. Hemos grabado un podcast que no se ha grabado. Que se nos ha borrado. Que se ha borrado, exactamente. Entonces, voy a presentar al invitado Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Víctor ¿qué Heredia? tal? Víctor Heredia, de nuevo aquí, el santo Job, que lo hemos tenido que volver a llamar para volver a grabar este capítulo. Al que le pido perdón, le doy las gracias, porque de verdad que lo que te decía es la primera vez que no ha pasado. Yo creo que no ha pasado antes, Son ¿verdad? los fantasmas de Memoria Sur. Exactamente. Los ancestros que están ahí viéndolo. No, pero de verdad que, Víctor, que gracia y que lo siento, que es que hicimos el episodio y... Tiene que pasar una vez primera, Víctor y he estaba sido diciendo yo. antes con mucho sentido del humor y lo estaba diciendo bien, dice, nos quedó tan bien y nos gustó tanto que queremos volver a hablar Exactamente, vamos del capítulo a insistir. de hoy. No, pero bueno, un capítulo que igualmente es chulo y por eso hemos decidido que íbamos a volver a hacerlo, porque la historia merecía la pena ser contada, porque vamos a centrarnos en concreto en el año 1923, pero en resumen lo que queremos hacer es hablar de las fábricas de Málaga, en concreto las que estaban situadas en el barrio de San Andrés, ¿verdad, Ana? Sí, efectivamente, era un punto neurálgico de la actividad fabril en Málaga y yo creo que ahí se concentró, pues ahora no lo contará Víctor, ¿no? Pero ahí se concentró parte de esa actividad económica e industrial que convirtió a Málaga unos años antes, porque quizás ya el año 1923 ya era un poco más retrasado en el tiempo de esplendor, quedaba mucho, pero indudablemente, bueno, pues fue ese punto del mapa el que convirtió a Málaga en una referencia imprescindible en la España de la época, ¿no? Nosotros ya hemos hablado muchas veces de esa Málaga industrial, especialmente, como tú decías, centrándonos más en el siglo XIX, pero bueno, que yo quiero que, como siempre, que subrayemos que la Málaga industrial fue muy, muy potente, o sea, que tenemos o poco o nada que envidiar a la industria del norte, que sí es más reconocible, ¿no?, dentro del territorio, dentro de España. Pues sí, bueno, en el siglo XIX Málaga llegó a ser una potencia industrial dentro de España, además algo insólito como en el sur, ¿no? Eso un historiador catalán, ¿no? Decía, bueno, pues hablaba Jordi Nadal, ¿no? Hablaba de la excepcionalidad, ¿no?, del caso malagueño, y bueno, de cómo se dieron las circunstancias de iniciativas, capital, ¿no? Y bueno, oportunidades y un territorio abierto, claro. Para desarrollar una industria que estaba a la vanguardia, ¿no? Que con la siderurgia y el textil en el siglo XIX eran las industrias de vanguardia de la revolución industrial y en Málaga las encontramos, ¿no?, ambas industrias, con lo cual Málaga, junto con otros sectores que también que llegaron a ser muy potentes, aunque son menos conocidos, por ejemplo, no se comenta mucho el sector del jabón. Málaga tiene 18 fábricas de producción de jabón. Uh-huh. El jabón de Málaga competía con el de Mallorca, con el de Marsella en los mercados internacionales. Finalmente, bueno, eso es verdad que no pudo aguantar la competencia y desapareció. Las 18 fábricas cerraron en muy poco tiempo y, bueno, pues quedó prácticamente borrada la existencia de esa potente industria jabonera, que es como decir química, ¿no? En la época pues, era una variante de la industria química, siempre muy rica, muy variada y que bueno, que no solamente fue la siderurgia o el textil, que fueron muy importantes, con los altos hornos de Heredia, con la industria malagueña o la Aurora, sino que luego hubo pues decenas de fábricas menos conocidas, menos importantes en volumen, pero que configuraban un panorama muy variado de actividades industriales, pues en esa Málaga decimonónica, que al mismo tiempo, como he dicho Ana, muy abierta al exterior. De hecho llegó a tener el 10% del comercio exterior español llegó a pasar por el puerto de Málaga, ¿no? Con lo que nos habla de una cifra de esa importancia comercial e industrial que tuvo Málaga pues en esa época de esplendor del siglo XIX, que podemos ver reflejada en el techo del Teatro Cervantes, que es uno de los lugares donde se procuró fijarlo en 1870, que justo un poco ya es como el punto álgido. A partir de ahí ya entramos, ya empieza a bajar en la decadencia, ¿no? Nosotros vamos a hablar de dos proyectos fabriles, en concreto, que están relacionados con ese año, con ese 1923, como decimos, y eran dos proyectos que prometían traer a Málaga trabajo, prosperidad, y por una parte vamos a hablar de la fábrica de tabaco y por otra de la fundición de plomo en Los Guindos. Si quieres, Víctor, empezamos por la fábrica de tabaco, por ir por un orden. Pues perfecto, sí, bueno, son dos proyectos que confluyeron en ese año, uno en la inauguración de la fábrica, como fue Los Guindos, y el otro
ya digamos en poner la primera piedra, ¿no? Poner en marcha ese proyecto industrial. Y ya nos hablan de, si hace un momento hablábamos de que en el siglo XIX hubo una época de prosperidad, desarrollo industrial, que luego a finales de siglo entra en crisis, se une la crisis agraria, la filoxera, ¿no? Que hay Málaga pierde habitantes, ¿no? Que la ciudad llega a perder habitantes. Sí, ya la competencia feroz, porque ya empiezan a emerger, bueno, pues los altos hornos del norte, ya industria textil catalana, y ya empieza como, ya no resulta rentable. Ya pierde competitividad, ¿no? Ya dejamos de ser competitivos, pero hay una cierta renovación, y de hecho esto es lo que nos pone a hablar esta iniciativa. Precisamente en 1924, si cumplimos el centenario, y más creo que fue por estas fechas, por la primavera, cierran definitivamente los altos hornos, y ya la siderurgia malagueña cumplimos 100 años de su ocaso, ¿no? De su final. Y justo en este momento, en esa zona de las playas de San Andrés, están haciéndose nuevos proyectos. Digamos, hay como un resurgimiento industrial, pero a otra escala, menor. Pero ahí van a aparecer abundantes talleres metalúrgicos, como La Esperanza, el de Ojeda, la fábrica de superfosfato, de fertilizantes, que llegará a haber 3, ¿no? Que acabarán siendo todas de Cros en las playas de San Andrés, y entre esos la fábrica de esencia, que fue San Carlos, que fue también de fertilizantes, y van a coincidir, por tanto, con el cierre de los altos hornos, pues la creación de otras empresas. Vamos a citar también la VERS, ¿no? Que era de material también metalúrgico y ferroviario, ubicada sobre parte de lo que habéis sido los hornos, pero sobre todo esos 2 proyectos, ¿no? Que antes comentabais, ¿no? Tanto el de los guindos como de fabricación de plomo, como el de tabaco, ¿no? Que suponía además el de tabaco conseguir un viejo anhelo, no malagueño, ¿no? La ciudad desde mucho tiempo atrás pues tenía el deseo de disponer de una fábrica de tabaco que se identificaba como un signo de prosperidad, ¿no? Un símbolo de prosperidad, de desarrollo empresarial, y que además, como estaba sujeto a un monopolio que controlado por el Estado, pues ya se había intentado, ya había habido una fábrica de tabaco en la aduana. Cuando se termina la aduana, se instala una fábrica de tabaco allí que dura 5 añitos, poco, pero está documentada y se sabe que existió. Y después con Cánovas del Castillo hubo la posibilidad, se llegó a aprobar la instalación de una fábrica también de tabaco, en este caso en La Malagueta, que se llegó a anunciar a bombo y platillo, pero parece que sobre todo el asesinato de Cánovas del Castillo pues frustró su poder de influencia para que esa fábrica se convirtiera en una realidad, con lo cual era una espinita. Bueno, por lo que menos nos tenía dejó el parque, sí. Víctor, ¿no? Sí, no, o sea que mejor el parque de Málaga que la fábrica de tabaco. Pero bueno, una cosa con la otra no eran incompatibles. Totalmente. ¿No? Pero bueno, ya te tienes que poner a elegir. Málaga, de hecho, compitió con otras ciudades españolas para tener esa fábrica de tabaco, ¿no? Pues sí, bueno, podemos derivar un poco para la fábrica de tabaco, ¿no? Efectivamente, el cómo casi un cuarto de siglo después de la muerte de Cánovas se recupera ese proyecto, pues interviene otro político también conservador, como ese Francisco Bergamín, ¿no? Era realmente el anhelo de tener fábrica de tabaco estaba en la sociedad malagueña, además se interpretaba como una posibilidad de recuperación económica, de creación de puestos de trabajo, y aprovechando que Bergamín es ministro de Hacienda, pues y la compañía del monopolio arrendataria del monopolio de tabaco le pide hacer una fábrica en Tarragona, pues él va a poner como condición, muy bien, pues autoriza una fábrica nueva en Tarragona, pero tenéis que hacer otra en Málaga. Entonces, de esa manera, pues aquello, la empresa accede inicialmente, y aquello pues celebrado con la sociedad malagueña. Y más cuando en 1923 ya pues se coloca la primera piedra, con lo cual ya empieza a ser una realidad. Y ya la gente ve que en unos terrenos más allá de Welling, lo que había sido hasta ese momento una hacienda agrícola, la hacienda San Rafael, pues empiezan a levantarse los cimientos de lo que era un edificio grandioso, ¿no? Sin duda la fábrica de tabaco, la fábrica más bonita, ¿no? Y elegante, sí. Un edificio y todavía la tenemos muy bien conservada. Bueno, hoy son dependencias municipales, es la sede del Museo del Automóvil, y también es parte del Museo del Traje, el Museo Ruso y
el de videojuegos. El de videojuegos. Tenemos también las dependencias municipales. Recaudación, que ahí no nos gusta ir para nada. Está el área de igualdad también. En fin, hay diferentes municipales que ocupan este edificio que es magnífico. Y es esa, creo que también está allí, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, ahí, la verdad es que permite su capacidad, su tamaño y su diseño, pues ha permitido que se adapte, ¿no?, a nuevos usos y que sea ahora mismo no solamente un lugar de visita por los contenidos, sino por sí mismo, ¿no? Merece ser incluido en rutas turísticas por eso, pues, es un poco como la Plaza de España de Sevilla en Málaga, ¿no? Sí, efectivamente. Eso está inspirado directamente en la arquitectura que en ese momento se estaba desarrollando con la exposición iberoamericana de Sevilla, y se envió a un arquitecto, Mariano García Morales, para que viera el estilo de Aníbal González y lo reprodujera en la fábrica de tabaco de Málaga, y la idea era, la de Tarragona iba a ser de estilo, digamos, neorromano, clásico, porque por el pasado romano de Tarragona, y la de Málaga, pues, iba a ser gemela, pero con un estilo regionalista, más acorde, pues, con lo que se estaba construyendo en Andalucía en los años 20. En aquellos años. Tú dices igualmente que eso, que a día de hoy es un lugar, ¿no?, con un tamaño muy grande, que permite, por supuesto, muchísimas instalaciones, pero inicialmente no se utilizó tampoco como esa fábrica de tabacos que se esperaba en Málaga, ¿verdad? Inicialmente me refiero en esos primeros años 20. Así, efectivamente, se construye y, digamos, pues la empresa arrendataria de tabacos, pues un poco desveló sus cartas, ¿no? Cuando ya el edificio estaba casi terminado, pues ya se empezó a decir que realmente ahí no se iba a fabricar tabaco. Y claro, eso provocó, pues, el estupor de las autoridades, que claro, eso significaba que entonces qué iba a pasar con el edificio, qué iba a pasar con esa ansiada fábrica de tabaco. El edificio, pues, estaba prácticamente listo, se llegó a construir, terminar, pero hacia 1927-28, cuando ya estaba casi terminado, pues la compañía anuncia que no va a hacer fábrica de tabaco. Las comisiones que fueron a Madrid, que intentaron revertir la situación, pero se encontraron con la resistencia de la compañía, y finalmente el edificio, pues, va a ser utilizado como centro de fermentación de tabacos. Ya entonces había una cierta producción de plantas de tabaco en España, ya no todo el tabaco que se elaboraba aquí era importación de América o de Filipinas, ya en la Vega de Granada se estaba produciendo tabaco, entonces hacía falta, pues, un centro para fermentar, para preparar las hojas, para ya luego convertirlas en los cigarros y cigarrillos. Y se decide reutilizar el edificio de Málaga como este centro de fermentación de la producción agraria nacional. De hecho, pasará a depender, si no recuerdo mal, del SEMPA, ¿no? Claro, eso significa que va a emplear 400 personas. Descafeinado. Claro, ya hay una frustración, ya que ese anhelo de la fábrica de tabaco está construida, pero resulta que no funciona como tal. Y tardará, pues, casi medio siglo en que finalmente sea así, ¿no? Habrá que esperar ya a casi a la transición política, sí, cuando pues ya, pues, la política de tabacalera decide que sí, que ha llegado el momento de que en Málaga haya una fábrica de tabaco y reconvertir esas instalaciones en un centro productivo, ¿no? Va a ser en 1977 cuando empieza a funcionar una fábrica de tabacos en la fábrica de tabacos, sí, porque puede parecer un poco ahí contradictorio, pero como decía, hasta entonces no había funcionado como tal. Y durante 25 años sí vamos a tener una fábrica de tabaco donde se van a producir, pues, labores, recuerdo farias, por ejemplo, ¿no? Labores que eran muy demandadas en el mercado. Va a ser una fábrica muy productiva, pero es verdad que el gran hándicap que va a tener va a ser su tamaño, ¿no? Un tamaño relativamente pequeño. Pero ahí vamos a tener, pues, hay un centro fabril de producción de productos de tabaco, y que, bueno, está estudiado, no hay que decirlo, que es poco conocido, ¿no? Pues hay un libro llamado Las cigarreras malagueñas, ¿no?, de Concepción Campos, que fue publicado precisamente cuando la fábrica cierra, ¿no? Fue un poco como un homenaje a sobre todo a las mujeres, porque a las mujeres de la fábrica, efectivamente, eran sobre todo mano de obra femenina, ¿no? Y donde, pues, está estudiado, pues, tanto el origen del edificio, su arquitectura, pero sobre todo la maquinaria, la mano de obra femenina,
ruinas, cuáles son sus características, las labores que se produjeron, ¿no? Entonces es un trabajo muy completo que editó la propia tabacalera, entonces ya Altadis, pero que no le dio difusión. Entonces pues yo aprovecho aquí pues mi presencia aquí para reivindicar ese trabajo. Si alguien está interesado en la historia de la fábrica de tabacos de Málaga, pues puede buscar ese libro de Concha Campos, claro, Las cigarreras malagueñas, y va a encontrar ahí pues un resumen, un trabajo de investigación muy sólido, pues que recoge la memoria de lo que finalmente fue una fábrica de tabacos. Pero bueno, ya sabemos que con la reagrupación de Altadis como un grupo tabaquero más potente, sí, claro, ya más que se centralizó todo, pues la fábrica de Málaga pues era de las más pequeñas, aunque era la más productiva del grupo, pero además su ubicación pues ya hizo que finalmente la empresa decidiera cerrarla y llegar a un acuerdo pues con el Ayuntamiento de Málaga para ceder la fábrica, las instalaciones, a cambio de que la parte no construida pues pudiera ser destinada a promoción inmobiliaria, ¿no? Bueno, y entonces pues su cercanía al mar, al nuevo paseo marítimo, eran ventajas, sí. Pues claro, evidentemente, y además ya en un momento donde ya esa zona no era una zona de fábrica, ya era la con última, lo cual ya empezaba a eclosionar como, claro, zona residencial y zona de playa, porque antes en Málaga las playas no se utilizaban más que para ese cinturón industrial que rodeaba a la ciudad, ¿no? Sí, entonces la gente que iba a la playa ya en los años 60, 70, pues claro, tenía detrás la fábrica. Claro. Sí, lo recuerdo, cuando ya una de las últimas fábricas que se colocan en el litoral va a ser la térmica. La térmica San Patricio, ¿no? Que es del año 50 y que, claro, evacuaba las aguas del proceso de producción de electricidad al mar y dejaba el agua muy calentita. Desde luego. Eso sí. Dejaba allí el agua muy calentita, con lo cual, pues la gente del entorno que se bañaba, pues al fin y al cabo, pues claro, estaba en una zona que era, en aquel momento se estaba convirtiendo ya en un cementerio de industria, porque ya estaban cerrando casi todas y lo que ya estaban quedando eran ruinas, restos, que bueno, pues finalmente se han conservado algunas chimeneas que podemos disfrutar ahora, pero ya integradas pues en esa zona de expansión, donde no solamente tenemos un paseo marítimo extraordinario, donde que disfrutar, tenemos esa fábrica de tabacos como gran centro cultural, unido más a la Misericordia, ahora renombrada como térmica. Como la, ¿no?, térmica, efectivamente. De que ahí tenemos otro centro cultural muy potente, entonces nos encontramos con una nueva centralidad. Y eso es donde las viviendas, por lo que parece, se están poniendo prohibitivas, ¿no? Absolutamente. Bueno, sí. Las torres del final del paseo marítimo son absolutamente prohibitivas, ¿no? Totalmente. Lo que se llamaba las torres Picasso. Exactamente, eso no está al alcance de todos los bolsillos. No, ni mucho absolutamente. menos. Pues efectivamente es la evolución que ha tenido, pues en este caso, pues esa fábrica de tabacos que, bueno, que ha cumplido recientemente esos 100 años desde que empieza a construirse, y que, bueno, después de una azarosa vida, pues llegó a ser fábrica de tabacos para ya jubilarse y convertirse ahora pues uno de al los final el centros de la camino fue cultura. complicado, ¿no? Llegó a ser y luego ya... Ahora sí vamos centrando en esa fábrica de los guindos, porque aquí lo que quiero que hablemos en definitiva es cómo esa Málaga que en el siglo XIX empieza a situarse con ese bosque de chimenea, entendedme la expresión, que hoy es reconocible también ese ferrocarril que te indica que era una zona totalmente comercial de la zona importante, pues el legado que nos queda, pero como tú decías, por el camino, en ese año 1923 también hay una segunda fábrica que toma impulso y que también merece la pena que hablemos hoy de ella. Sí, eso era Los Guindos. Hay una vocación en esa, digamos, renacer, ¿no?, de que al principio del siglo XX tiene la industria malagueña, ¿no?, después de superar la crisis de finales del siglo XIX, pues digamos, como comentaba antes, esas fábricas de productos químicos, fertilizantes, esas metalurgias, o sea, talleres, no ya así una siderurgia a gran escala, sino ya talleres metalúrgicos. Pues tenemos esa fábrica de tabaco, y otra de las grandes fábricas que existe va a ser la de Los Guindos, ¿no? La fundición de plomo de Los Guindos, que ahora está vinculada a un producto muy demandado, porque no hay que olvidar que es de las tuberías del gas, las tuberías del agua. Se usaba para muchísimas cosas. Incluso para los rayos X, para aislar, ¿no? El plomo era un metal muy utilizado por sus características, pero al mismo tiempo muy tóxico, ¿no? Eso es. De hecho, era la chimenea más alta y está relacionado con esto que dices, ¿verdad? Porque era muy tóxico. Efectivamente, porque los humos que produce el proceso para que se alejaran, son tan tóxicos, claro, que hace falta una chimenea muy alta para que se alejaran lo más posible, claro, del suelo, entorno, de la zona residencial, de lo que fuera, efectivamente. Y eso llevaba a la construcción de esa chimenea tan elevada, y luego, bueno, se procesaba un plomo que no procedía de Málaga ni de su entorno, sino que venía de Jaén.
venía de la provincia de Jaén, del municipio de La Carolina, donde había unas minas llamadas Los Guindos. Y de ahí, por tanto, se puede decir que el nombre de Los Guindos, el nombre de la avenida o de la zona... Lo extrajimos, ¿no? Igual lo exportamos de Jaén. En aquella época exportábamos muchas cosas, efectivamente. Pues lo trajimos allí de Jaén. Entonces, pues, esa zona, pues, al fin y al cabo, toma el nombre de la industria, que a su vez lo toma de la mina original donde procedían esos metales. Es curioso también toda la relación de las fábricas de la época, ¿no? con las zonas mineras del interior de Andalucía. Tú estabas hablando ahora de Jaén y yo me estaba acordando de Córdoba y de todo el proyecto que hicieron Jorge Loring y Amal Herrera, por ejemplo, para hacer una línea de ferrocarril que permitiera conectar con Málaga para importar esa materia prima, ¿no? Sí, en este caso era el carbón, lo que se buscaba, pero incluso hay otra conexión ferroviaria con otras minas menos conocidas que están en una aldea de Vado de la Tosa, en el límite entre las provincias de Málaga, Córdoba y Sevilla. Había unas minas de hierro muy pobres, pero que se explotaban y por ferrocarril a través de un tren aéreo, ¿no? Que iba un cable aéreo de 11 kilómetros, iba desde Corcolla, que es el nombre de esta aldea, hasta Casariche. Ahí montaban el tren y el tren traía ese mineral de hierro a los Altos Hornos de Málaga. Y era propiedad también de los Loring, ¿no? Entonces, una línea ferroviaria que también traía mineral en menor cantidad. De manera mucho más rudimentaria, escasa, ¿no? Efectivamente. Y son unas minas también vinculadas a la cirugía malagueña, un caso menos conocido, ¿no? Pero allí, claro, en esta localidad, pues, esas minas, los accidentes, pues sí que han dejado una huella pues muy profunda, ¿no? Entonces, esa actividad minera, como apuntaba Ana, ¿no? Del entorno de Málaga o de las provincias limítrofes y que repercutía en la actividad industrial de la ciudad. Cabe destacar también que el final o sea, la situación en definitiva de esa fábrica, el final de todo ese proceso, no era casual que estuviese frente al mar en esas playas de San Andrés. Es que la vía marítima era la zona la vía de exportarlo más cómoda seguramente para el comercio, ¿no? En Málaga, en definitiva. De Málaga concentra muchas de estas industrias, como ocurre, por ejemplo, con el aceite, en este caso la transformación, los orujos, las refinerías de aceite, ¿no? La exportación, porque más es un puerto de mar. Entonces, cuando los alemanes, que eran los dueños de la fábrica de Los Guindos, deciden montar la fundición en Málaga, tan alejado de Jaén, de la mina original, lo que busca es la conexión ferroviaria, pero también el puerto. Porque, de hecho, la fábrica acabará funcionando en un momento dado con plomo que procede hasta de Rumanía. Ese plomo de importación, pero claro, en Málaga tenían el carbón y la posibilidad de obtener plomo de otras fuentes, con lo cual, además, la cercanía al mar le permitía evacuar residuos, no claro. Que también el litoral era muy demandado porque permitía evacuar residuos de la industria directamente al mar. Era un lugar que prácticamente deshabitado y Los Guindos, por tanto, venía fenomenal, claro. Es un lugar, una ubicación idónea. Hoy sería un auténtico una masacre ecológica, que se echarían todos, pero bueno, siempre lo que decimos, al final hay que ver todo este tipo de cosas y todo este tipo de circunstancias con los ojos de la historia. En su época. Quiero recordar que el año pasado aparecieron unos restos de plomo en la misma playa, claro, que todavía pues de esa actividad tan intensa, aunque se hayan limpiado los terrenos, pues todavía pueden aparecer pues restos de actividades industriales pues ahí prácticamente debajo de la arena, ¿no? Claro. Y bueno, también hay que decir que la empresa de Los Guindos no solamente se limitó a hacer la fábrica, que además con sus elevadas chimeneas, una chimenea espectacular, aunque eso que ahora la vemos un poquito recortada respecto a su altura original, y que se trajeron los ladrillos de Alemania. Esos ladrillos especiales traídos de Alemania, pero aparte de construir instalaciones, tuvo la preocupación de hacer un barrio. Un barrio no junto a la fábrica, curiosamente, sino algo separado de ella, un barrio que iba a tener originalmente 400 viviendas unifamiliares, finalmente se hicieron solamente 44 y que va a ser lo que da lugar a la Avenida de Los Guindos, que si fijáis no está en línea a las chimeneas. Bueno, si la fábrica está aquí, ¿por qué la avenida está al otro lado? Porque la avenida lo que nos marca no es la fábrica, sino el barrio de viviendas que quedó muy limitado, pero que sí llegó a construirse. Que probablemente sería para los trabajadores, para los empleados. Pero era un barrio que inicialmente tenía iglesia, mercado, escuela, dispensario, pero finalmente se quedó en un 10%. Al final lo que querían hacer efectivamente era un barrio a imagen y semejanza de lo que fue Welling. Algo parecido. Que también cuando llegó Eduardo Welling Racing, ya en pleno siglo XIX, a instalar su fábrica en la zona, hizo
el primer barrio obrero de la capital con los empleados para que estuvieran cerca de la fábrica, ¿no? Y para sacarlos de los corralones. Algo así era ya el proyecto, la fábrica con el barrio para sus trabajadores, pero en ese caso preventivamente cerca de la fábrica, pero no al lado de ella, ¿no? Ya que bueno, la toxicidad del plomo... No tan cerca como para que los empleados cayeran enfermos, efectivamente. Efectivamente, aún así, claro, el plomo, pues con el paso del tiempo, pues la aparición del plástico como alternativa para tuberías, la propia conciencia de la toxicidad del uso de este metal, ¿no? Pues llevó a que se fuera reduciendo la demanda y finalmente, pues ya, pues como ocurrió con casi todas las industrias del entorno, pues ya entre los años 60 y 70, pues ya lo entraron en crisis y acabaron cerrando. Si no recuerdo mal, creo que Los Guindos cerró hace 1978, ¿no? Que ya cuando pues liquida pues su actividad productiva. Ya pues bueno, forma parte, de ella nos ha quedado pues esa magnífica, chimenea, que yo creo que si se ha salvado simplemente por la toxicidad, ¿no? Lo que hubiera supuesto... Efectivamente, de montar montarla, sí. ¿no? O por supuesto, dinamitarla, si alguien se hubiera tenido esa idea, ¿no? Hubiera sido horroroso. Yo no sé si quiera por contar alguna cosa que te quede a ti en el tintero, pero yo sí quiero saber, Víctor, las chimeneas que se conservan a día de hoy en Málaga, en general, no solamente tiene por qué es en San Andrés, ¿de qué fábricas eran? ¿O a qué nos recuerda? ¿Cómo podemos identificarla en definitiva? Pues tenemos ahora mismo, te lo digo de memoria, que son en torno a unas 15 chimeneas, ¿no? Que gracias, pues hay que recordar la labor de la Asociación para la Defensa de las Chimeneas del Patrimonio Industrial, ¿no? Que desde hace años, pues en colaboración con el ayuntamiento ha conseguido crear una conciencia de la necesidad de preservar estos restos del patrimonio industrial, ese pasado industrial que no quede en los libros, las fotografías, sino que haya esos restos, ¿no? Que permitan verlo. Claro, las chimeneas son lo más fácilmente conservables, aunque se han perdido algunas, como ocurrió con las colonias de Santa Inés, ¿no? Y alguna más, pero la encontramos variadas, ¿no? Tenemos en el paseo marítimo de Poniente, ¿no? Pues tenemos esas tres, ¿no? La de la central térmica, que es la más reciente, la más alejada, la de Los Guindos, y la que está ahora en restauración en estas fechas, pues que corresponde a la fábrica de la Trinidad, que originalmente fue una refinería de petróleo y después fue una fábrica de productos químicos. Luego se conservan las dos chimeneas de fábricas de electricidad, de fábricas de luz, una en la Malagueta y otra pues en la... Que además está casi no se aprecia porque claro, la está Malagueta como escondida, al final como esos edificios tan altos te tienes que fijar de manera expresa en esas chimeneas, ¿no? Y que se puede tocar desde las ventanas de los alrededores de las terrazas, se puede tocar, pero bueno, está ahí y esa era de una fábrica de electricidad y hay otra igualmente en la zona de San Rafael, al lado del Guadalmedina, donde está la jefatura de la policía local, ¿no? Ahí tenemos la que era la fábrica de la compañía alemana. Igualmente, pues podemos ver el Tarajal, tenemos otra fábrica muy alta, de lo que fue inicialmente una azucarera, la chimenea de Colema, que se conservan cerca de la zona del área comercial del Mare Nostrum. Tú no te acordarás de Colema, Curro, pero nosotros, ¿verdad? Víctor, nosotros hemos bebido leche Colema en la jarrita blanca y en la bolsita de plástico, ¿te acuerdas? Sí. Y los batidos, un Colema de chocolate. Colema era legendario. Sí, además, la publicidad de cuando se crea Colema, cooperativa lechera malagueña, era para acostumbrar a los malagueños a beber una leche tratada, pues pasteurizada y tratada higiénicamente para prevenir las enfermedades que se podían transmitir antes por el consumo de leche, porque no se compraba sin tratar, ¿no? De aquella manera, claro. Entonces, pues se conserva esa chimenea también. Tenemos algunas chimeneas más pequeñitas en el entorno de la estación de ferrocarril, donde está el centro de interpretación de Torrijos. También donde tenemos al lado de la estación de la Fundación Cayetano Ramírez y Pedrosa. Hay otra en la colonia de Santa Inés, y sí queda una. Y también, así de las que me vienen a la memoria, tenemos la calle Constancia, que es de una destilería, de la destilería Jiménez y Lamote, que es del siglo XIX, y que ha quedado además... Que fue la bodega que compraron los Larios, efectivamente, el tercer marqués de Larios. Y ahí pues se hizo una exedra, una placita semicircular, para que la chimenea quede en el centro, ¿no? Y hay probablemente mucha gente se estará preguntando, Víctor, ¿cuál es la Torre Mónica? Pues sí. ¿A cuál corresponde? Bueno, pues la Torre Mónica es el nombre popular de los últimos años de esas chimeneas de Los Guindos, ¿no? Que por su altura, por ser un hito, porque evidentemente se ve,
Bueno, ahora pues los nuevos rascacielos ya van a competir con ella, pero... Ya se va a quedar casi como la de la Malagueta, escondida. Pero me parece esa enorme aguja, ¿no? Clavada ahí en la playa, totalmente. en el litoral, en el paseo marítimo. Pues bueno, pues es esa historia romántica, ¿no? De ese chico, ¿no? Que escaló y que escribió el nombre de su amada. De su amada. ¿no? Y bautizó esa chimenea de los Guindos, quedó un poco rebautizada como Mónica, ¿no? Con ese letrero que mantuvo durante mucho tiempo. Efectivamente. Algo habría hecho. Si tuvo que... Contaron la historia en el periódico hace unos pocos años, porque ellos siguen siendo pareja, o al menos hace relativamente poco eran pareja, y viven en Canarias. Y efectivamente, bueno, él contaba la historia de cómo se le había ocurrido aquella barbaridad casi, visto con los ojos de hoy, de escalar la torre y poner el nombre de su novia. Efectivamente, bueno, eso ha llevado que evidentemente sea la Torre Mónica, ¿no? Pues como mucha gente, sobre todo del entorno, pues conoce, una referencia sin duda pues en todo lo que son esos barrios del litoral oeste de Málaga, ¿no? Que también lo identifican así, ¿no? Pero bueno, tenemos esa chimenea de los Guindos, que por otro lado, pues uno de los principales testimonios de esa Málaga industrial del pasado, que bueno, pues forma parte de esa historia que nos ha permitido llegar hasta el presente. Totalmente. Y te iba a decir que de la colonia Santa Inés, imagino que era de las tejas, ¿no? Ahí lo que había industria de tejas, ¿no? Si no me equivoco, la cerámica, aprovechando, tenemos la laguna de la Barrera. Eso es. No, que fíjate, lo de Barrera viene de barro. Ah, qué bueno. Porque se extraía ahí el barro para trabajar en la industria cerámica. También en la carretera, en el camino de Antequera, en la zona de la Victoria, donde sí que tenemos calle Tejares, hay otra calle Tejeros, ahí está la calle Ollerías, ¿no? Ya más en el centro, que nos hablan de esa actividad cerámica que fue muy importante también en Málaga, tanto para construcción como para la producción de todo tipo de cacharros, ¿no? De utensilios para el uso cotidiano. Incluso también se producían artículos decorativos, piezas decorativas, como las que podemos ver en el Palacio de la Aduana. Tenemos esas cabezas que hay en el patio, ¿no? Rematando la galería del patio, que están producidas en una industria alfarera del Camino de Antequera. Y sabemos que incluso se exportaban al extranjero como elementos decorativos que al parecer se utilizaron mucho en la arquitectura de La Habana. Ah, qué bueno. Sí, en La Habana hay muchos elementos de esos decorativos de cerámica. Made in Camino de Antequera. Efectivamente. Qué bueno. Incluso si os fijáis en el techo del Teatro Cervantes o en el boceto, que es más cómodo, evidentemente, pues se ve como creo que era a la derecha, en el muelle, hay colocadas piezas de cerámica, pues ménsulas, bustos. Claro, porque están puestos porque era un puesto que se exportaba. Por eso está en el puerto. Porque iban a salir. Porque iban barcos hasta La Habana, efectivamente. Era una producción que se exportaba y parece que hay un comentario por en alguna guía de que uno de sus principales mercados era la construcción de casas burguesas en La Habana. Qué curioso, qué chulo. Qué bueno. De Málaga al mundo, pues, Curro. Totalmente. Yo creo que hemos hecho... Total. De verdad que... Fíjate. Oye, que yo no es por nada, pero creo que nos ha quedado el capítulo mucho mejor que el anterior y mucho más completo, ¿eh? Dentro de que lo hemos repetido, no tiene tampoco nada que ver con lo que hicimos la otra vez. O sea, es lo bueno también, ¿no? Que nos ponemos a hablar en definitiva. Esto al final es un podcast vivo, Curro. Sí, absolutamente. Porque ha sido distinto, pero me alegro entonces de ese fallo. Ahora, en cuanto cortemos, comprobar que se ha grabado, ¿eh? Compruebo de verdad que la gente, si lo está escuchando ya, es que esto está estupendo y seguro que sí. Víctor, mil gracias de corazón. Casi un placer. Gracias siempre a vosotros. De verdad, muchas gracias por dejarte otra vez, por dejarte siempre secuestrar, que siempre digo lo mismo, pero para repetir hemos vuelto a pasar un rato muy agradable. Totalmente. Y hemos seguido aprendiendo cosas a pesar de que ya teníamos casi estudiado el tema industrial de Málaga. Ha merecido la pena. Sí, absolutamente. Mil gracias, de verdad. Ana, yo no me voy a enrollar mucho más porque quiero ya... Bueno, yo sí, porque quiero dar un aviso. Ah, bueno, es cierto, tenemos un aviso importante, perdón. Sí, aviso importantísimo. Voy a aprovechar que estamos grabando esto en la semana que corresponde para avisar que el próximo día 10, creo que cae en miércoles, ¿no? Exactamente. El 10 de abril, bueno, pues que hay nueva cita en el Centro Cultural de la Malagueta, hay una charla de historia y en este caso vamos a aprovechar que es abril, que se cumple el aniversario del incendio de la aduana y bueno, vamos a hablar de toda aquella tragedia
hoy también hemos hablado de la aduana como esa primera o una de sus funciones como fábrica de tabaco. Bueno, pues hablaremos de qué ocurrió en aquella noche en la aduana y el incendio devastador que devoró toda la parte superior y que dejó estampas absolutamente terroríficas en la Málaga de la época. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Malagueta, y ahí espero a todos los que se quieran pasar. Perfecto. Yo, como siempre digo, a la gente que vaya un poquito antes, que se llena siempre, de verdad. Que últimamente hay fuera. problemas para entrar. Eso es. Pues lo cual es una buena noticia, pero que la gente vaya con tiempo. Exactamente. Recomendado miércoles de abril, 7 de la tarde, Centro Cultural de la Malagueta, para hablar de esa historia del incendio de la aduana. Y voy a callarme ya para guardar el episodio, Ana, que se Venga, quede dale a guardar, que se quede bien. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.